la verdadera unción y los verdaderos ungidos. ¿Qué es una unción y qué es un ungido? Y eso es lo que más o menos vamos a estar tocando en esta oportunidad. Y vamos a comenzar con un texto, con las palabras que dijo nuestro querido Señor Jesucristo, justamente en el libro de... acá está, en Marcos. En el Evangelio de Marcos capítulo 13, versos 5 y 6. Aquí está nuestro Señor Jesucristo hablando. Y dijo Jesús, respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, engañarán a muchos. Justamente cuando alguien es engañado es porque ese alguien no tiene una buena raíz en lo que dice relación con lo que se le está engañando. ¿Ah? O sea, no conoce bien lo que debería conocer y por eso que resulta engañado. Y aquí el Señor justamente nos está dejando en claro que en el tiempo futuro, aquí al Señor le preguntaron sobre nuestros tiempos, en lo que estamos hoy. Y lo primero que dice el Señor es, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos diciendo que son el Cristo. En pocas palabras, vendrán muchos diciendo que son el ungido, porque eso significa Cristo, significa ungido. Mire, si vamos bien en la palabra unción, se escribe de esta forma en el idioma griego y su significado o su pronunciación, más bien dicho, es crisma. ¿Ah? Crisma significa ungido en el griego bíblico y literalmente tiene el significado de ungüento o aceite. Esta palabra se deriva o viene de la raíz del verbo que usted puede ver aquí, este verbo, palabra griega, ese verbo que se pronuncia crío. Y crío significa de forma literal untar o frotar. En un sentido más general, la unción se refiere a la acción de consagrar o apartar a alguien o algo para un propósito específico y dedicado especialmente, por supuesto, para Dios. El término Cristo, que usted puede ver aquí cómo se escribe, Cristo en griego deriva de crío también y significa ungido. Es decir, cuando el Señor Jesucristo acaba de decir que mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo, está diciendo yo soy el ungido, lo que destaca la importancia de la unción en el contexto bíblico y su relación íntima con nuestro Señor Jesucristo. En resumen, las palabras griegas crisma, que significa ungüento o aceite, o crío, que significa ungir, frotar, tienen directa relación con Cristo, que significa ungido y Cristo. Eso lo tenemos claro. Ahora, el llamado del hombre ungido a una vida de propósito, por supuesto, en relación directa con el Señor, en el lenguaje de la fe, pocas palabras tienen tanta fuerza y misterio como unción. Tiene mucha fuerza esta palabra. A menudo la asociamos con ceremonias donde se derrama el aceite, por ejemplo, una designación divina para comprender verdaderamente lo que significa ser ungido. Debemos ver las raíces de la palabra del griego, como acabamos de demostrarlo anteriormente, pero vamos a explayarnos un poquito más con respecto a esto.
La información nos entrega tres términos interconectados que forman el significado de este concepto. Como ya vimos recién, cómo se escribían crisma, literalmente, que significa ungüento o aceite. Este es el elemento tangible, que tú lo puedes tocar, representa la herramienta, la gracia o el don que se confiere, el medio visible de una realidad invisible. O sea, es algo que podemos palpar porque es aceite, ¿cierto? El crío es el verbo, es la acción y significa untar o frotar. Este es el acto de la aplicación, la consagración activa, como se le llama, y no es un estado pasivo. La unción es algo que se hace, que se imparte con intención y con un propósito personal y un propósito completamente dirigido hacia Dios. Y la tercera palabra que hemos estado revisando, que es Cristos, y el resultado es la identidad, traducido como Cristo o ungido. Esta palabra no es un nombre, sino que es un título que define la función, la naturaleza de la persona que ha sido objeto del crío, es decir, de la frotación del aceite, o como hemos llamado, es un ungido, por eso que es ungido, con el crisma, literalmente el ungüento o el aceite. Es la culminación del proceso de esta persona consagrada. Esta progresión es clave. A través de la acción crío de aplicar el ungüento, el crisma, una persona se convierte en el ungido, es decir, en un Cristo, apartada para una misión divina. Jesús es el ejemplo supremo, el ungido por excelencia, sobre quien reposó el Espíritu Santo de Dios para cumplir su propósito redentor en cada uno de nosotros. Pero ¿qué significa esto para un hombre en el día de hoy? Si la unción es más que un ritual antiguo, ¿cómo debe actuar aquel que se considera ungido por Dios? He aquí lo importante, el comportamiento de un ungido. Ser ungido no es un título para la autoglorificación, como los que predican la prosperidad. Usted verá que están llenos de autoexaltación y se creen poco menos que caminan a 2 metros de la tierra, sino que es una profunda responsabilidad que debe manifestarse en cada aspecto de la vida del ungido, basado en el propósito bíblico de la unción, que era para los reyes y era también para los sacerdotes y profetas, o sea, no era para cualquiera. Como demuestra el hombre ungido del Antiguo Testamento, que eran reyes, eran sacerdotes y eran profetas. No cualquiera era rey, no cualquiera era sacerdote y no cualquiera era profeta. Y vemos el comportamiento en el Antiguo Testamento tanto de los reyes, que la gran mayoría estuvieron fuera de la voluntad de Dios, y los que estuvieron dentro de la voluntad de Dios, hemos visto cómo Dios los bendijo de forma extraordinaria. También vemos el comportamiento de los sacerdotes, que no fue de todos bueno en algunos casos, pero a los que sí se comportaron de forma correcta, tuvieron la bendición de Dios. Y por supuesto los profetas, por grandes profetas de Dios que fueron siempre apoyados por el Señor. El actuar con la integridad y justicia de corazón de un rey, por ejemplo, en el Antiguo Testamento los reyes eran ungidos para gobernar al pueblo de Dios. Su unción no les daba derecho a ser tirano, sino la responsabilidad extrema de ejercer justicia, proteger las vulnerabilidades y liderar con rectitud. Eso eran los trabajos que tenía el rey. El íntegro en sus negocios y relaciones. Su palabra es su garantía. No busca el atajo ni el beneficio a costa de otros.
Esto lo voy a repetir, ni el beneficio a costa de otro. También el ungido defiende lo correcto, no se queda en silencio ante la injusticia, no calla. No calla, por ejemplo, el que es ungido para predicar. Si va a predicar a una parte donde le prohíben decir cierta cosa, él dice, bien, voy a callar, no voy a decir esto para poder predicar. Eso no es real. Usted, amigo mío, tiene que abrir su boca y decir lo que Dios le puso que tiene que decir. ¿Le gusta el que lo invitó o no? Ya sea una iglesia, ya sea en un hogar en el que está visitando, en su trabajo o en la comunidad, o donde sea. ¿Me entiende? Ejercer su autoridad como servicio. Lidera, no para ser servido. Repito esto, el ungido no lidera para ser servido, sino para servir, así como sirvió Jesús, así como sirvieron los apóstoles, guiando a su familia, a quienes lo rodean con sabiduría y compasión. Vive como debería vivir un ungido, con un trabajo de servicio y humildad, así como lo hacían los sacerdotes ungidos, que mediaban entre Dios y el pueblo, ofreciendo sacrificios y manteniendo la santidad de su templo. Su vida era de servicio constante. Un hombre ungido hoy, ¿qué tendría que estar haciendo? Por ejemplo, buscar la reconciliación. Es un pacificador, alguien que construye puentes en lugar de muros, como dicen algunos políticos por ahí. Practica la humildad. Uy, que estamos lejos de eso aquí. Reconoce que sus dones, sea los que tenga, talentos, éxito, provienen de una fuente superior, que en este caso es el Espíritu Santo, y no se considera por encima de los demás, sino un siervo entre ellos, uno más. Vive una vida consagrada, entiende que su cuerpo, su tiempo, sus recursos están apartados para un propósito mayor. Esto se refleja en cómo habla, qué ve, en qué invierte su energía. El ungido camina por un camino de verdad. Y cuando digo verdad, me refiero a la Biblia, que es la verdad suprema. Y un camino de valentía. Los profetas, por ejemplo, eran ungidos para hablar la palabra de Dios, a menudo en contra de la cultura y en contra del poder establecido. Recuerde usted que habían reyes que se desviaban y el profeta era el que los venía a darle el mensaje de Dios, que era contrario a lo que ellos hacían. Requería una valentía inmensa y una devoción inquebrantable a la verdad, es decir, a la Biblia. Un hombre ungido hoy ama la verdad. No solo la habla, sino que la busca, y no solo la habla y la busca, sino que también la vive. Es un hombre honesto consigo mismo y con los demás. Tiene convicciones firmes. No dice hoy día una cosa y mañana dice lo contrario. Su actuar no se basa en la opción popular o si a la gran mayoría de la congregación no le gustó lo que dijo. No. Él busca decir lo que Dios quiere que diga. Sus palabras tan llenas de sabiduría y son sólidas. Y tiene una conciencia formada en su fe. Eso es lo importante, que su conciencia obedece los caminos que marcan la Biblia, la palabra de Dios. Y siempre habla con propósito. Su palabra busca identificar, busca exhortar, consolar, no destruir. Usa su voz para traer claridad y esperanza. La claridad que debe traer es bíblica. Solucionar todo aspecto, toda oración, toda frase, toda conversación que traiga algo de duda en los hermanos, él tiene que traerle claridad a eso. Quiere decir,
que cuando alguien se acerca al ungido y le pregunta algo, una duda, él tiene que poner la verdad de la Biblia sobre esa duda, llevarle la comprensión a la gente que le es difícil comprender ciertos asuntos. Eso es lo que debe hacer el ungido de Dios. El viaje desde Crisma hasta Cristos, nos enseña que la unción es inseparable de la acción. No es un sentimiento místico, sino el llamado a actuar como un rey justo, como un sacerdote humilde y como un profeta valiente. O sea, el ungido tiene que ser justo, humilde y valiente en el ámbito de la influencia que Dios nos ha dado. El hombre ungido, por lo tanto, no es aquel que simplemente ostenta un título o ha pasado por un rito X, sino aquel cuya vida entera se ha convertido en un reflejo de esa unción, una vida frotada y empapada por el propósito divino, así como se empapa el aceite, siguiendo el ejemplo de Cristo. Cristo es nuestro ejemplo. Cristo, no otro hombre, Cristo es el ejemplo, Cristo. Tenemos que ser como Cristo, tenemos que hablar como Cristo, tenemos que predicar y enseñar como Cristo predicó. ¿Se da cuenta? Eso es un ungido. Y el ungido no solamente es el que dice que es ungido, o sea, ese que dice que es pastor, no solamente. Ese que dice que es obispo, no solamente ese. El que dice que es maestro, el que dice que es evangelista, el que es profeta, no es solamente ese. Es de cada uno de nosotros, porque nosotros hemos sido ungidos por el Espíritu Santo del Dios bendito. Y es para ser un instrumento a la justicia, es decir, a la Biblia, al servicio de ¿quién? De Dios. Y su verdad, que es el Evangelio, en el mundo entero. Y eso es lo que no se ve hoy en día con aquellos que dicen que son el ungido. Y ellos mismos dicen, yo soy el ungido. ¿Ah? Y cuando alguien le pregunta algo que va en contra de lo que él dice, no puedes decir nada en contra del ungido. ¿Por qué crees tú que el Señor Jesucristo, cuando dijo, mirad que nadie os engañe porque van a venir muchos diciendo que son el Cristo, dijo exactamente esta frase? Te está indicando de dónde van a venir los mentirosos. Todos esos que se autoproclaman ungidos, todos esos, la gran mayoría son mentirosos. Mira tú a esos ladrones de la prosperidad. Oye, no tienen vergüenza para robarle la plata a la gente. Y son gente tonta porque esa gente no son cristianos. Esa gente anda buscando plata porque como escuchan que el tipo que se sienta abre el hocico, porque ese viejo no tiene boca, tiene hocico. Abre el hocico y empieza a hablar cualquier estupidez y que la plata por aquí, la plata por allá. Ellos dicen, pucha, si está hablando tanta plata, algo me va a tocar a mí. O sea, no andan buscando a Jesucristo, andan buscando plata. ¿Se da cuenta? Yo estoy hablando a mis hermanos, a los que van, a los que se congregan, a los hermanos, a los que andan buscando a Jesucristo, a los que van a la iglesia no a buscar plata. Van a la iglesia a cantar, a adorar al Señor, a escuchar un mensaje bonito, un mensaje que lo edifique, que le dé más conocimiento bíblico. A eso van, a eso, hermanos, voy. Hay que tener cuidado hoy en día sobre todo, que van a haber muchos mentirosos que se van a vestir de pastor, se van a vestir de obispo, de evangelista. No estoy hablando en contra de los pastores, ni de los obispos, ni de los evangelistas, los que son realmente de Dios. Estoy hablando de los que no son de Dios. Y le estoy dando lo que un ungido, el comportamiento que debe tener, tanto de vida, palabra y obra. Tiene que ser un hombre recto, tiene que ser un hombre humilde y tiene que ser, por supuesto, un hombre valiente. No se puede callar delante de la injusticia y no puede venir a consentir que delante de su cara le vengan a insultar a nuestro Señor Jesucristo. Él tiene que hablar y defenderlo ahí mismo. Eso es lo que haría y lo que hace un ungido. Que el Señor Jesucristo le bendiga en grande manera.